Hola, buen día. Espero se encuentren bien. Mi equipo está conformado por Milangela Lashman, Fabiana Villabona, Daniel Ceballos y mi persona Betsabe Fernández. Para empezar a hablar sobre la arquitectura del periodo colonial latinoamericano, tomamos como referencias las siguientes edificaciones. Enfocado en la arquitectura religiosa, comenzamos con la iglesia de San Pedro Claver. Ubicada en Cartagena, Colombia, la iglesia combina elementos de la arquitectura barroca y su diseño refleja tanto las influencias europeas de la época como las condiciones específicas del entorno colombiano. En sus características funcionales resaltan que la iglesia está adaptada al clima cálido y húmedo de Cartagena, destacado en sus amplias ventanas y su disposición espacial que permite la ventilación natural. Otro punto es que la iglesia fue diseñada principalmente para servir como lugar de culto, lo cual la disposición interior facilita la congregación de fieles para la misa y otras ceremonias religiosas. Otro punto sería que junto con la iglesia, el convento de los jesuitas también cumplía varias funciones, por lo que esto refleja el modelo de los conventos coloniales que combinaban funciones tanto religiosas como educativas y sociales. Por otro lado, en las características formales tenemos el altar mayor y los retablos, que son ornamentados con detalles dorados y trabajados, que es algo típico del estilo barroco. También la fachada principal, que es una combinación de simplicidad y ornamentación, que aunque no tan cargada como otras iglesias barrocas, pero presenta su diseño equilibrado con elementos decorativos que incluyen pilastras, columnas y molduras. Un detalle también común de la arquitectura barroco es el frontón curvo en la parte superior. La iglesia de San Pedro Claver es un ejemplo del barroco colonial, ya que se caracteriza por su exuberancia decorativa y ornamentación, lo cual la fachada presenta una serie de detalles intrincados que son representativos del estilo barroco, como columnas salomónicas, frisos decorados y relieves en piedra. Y para finalizar, el interior de la iglesia está organizado en una nave central amplia, flanqueada por naves laterales, lo cual esta disposición permite una gran capacidad de congregación y le da un enfoque al altar central. La iglesia de San Francisco en Salta, Argentina. La iglesia de San Francisco en Salta representa un ejemplo significativo de la arquitectura colonial barroca tardía en Argentina. Su diseño funcional y formal combina elementos decorativos del barroco con una adaptación de las necesidades y condiciones climáticas locales, reflejando tanto las influencias europeas como las adaptaciones regionales. Características funcionales. La iglesia cuenta con techos altos y ventanas amplias, lo cual es crucial en el clima cálido del noroeste argentino. Este diseño ayuda a la ventilación y a la regulación de temperatura interna, haciendo el espacio más confortable para los fieles. Educación y actividades. El convento adjunto también sirve como residencia para los frailes franciscanos y como centro educativo. Los conventos coloniales a menudo incluían escuelas y otros espacios comunitarios, lo que refleja el papel multifuncional del edificio. Culto. La iglesia fue diseñada principalmente para celebrar la misa y otras ceremonias religiosas. La disposición de sus espacios internos permite una gran capacidad de fieles, facilitando la participación en los servicios litúrgicos. Características formales. La iglesia de San Francisco muestra características del barroco tardío, con una decoración menos exuberante en comparación con el barroco temprano. Sin embargo, mantienen elementos ornamentales como columnas y detalles en piedra que aportan una sensación de grandiosidad y solemnidad. La fachada principal está estructurada de manera sobria y elegante, incluyendo columnas corintias y pilastras que marcan la entrada principal, así como un frontón triangular que corona la fachada. La decoración es realmente sencilla, lo que refleja un estilo más sobrio del barroco tardío.
el altar mayor y los retablos están decorados con detalles dorados y tallados, aunque con una ornamentación menos elaborada que la encontrada en el barroco temprano. Estos elementos están diseñados para inspirar devoción y resaltar la importancia del altar en los espacios litúrgicos. Fortaleza de Santa Catalina, San Juan, Puerto Rico. La fortaleza no es solo un símbolo de la historia colonial de Puerto Rico, sino también es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. Ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha recibido a dignatarios de todo el mundo. La fortaleza de Santa Catalina no solo fue una pieza clave para la defensa militar de Puerto Rico, sino que también representó el poder colonial español y su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo. Características funcionales. En defensa militar. Originalmente construida en 1533 y 1540, la fortaleza fue diseñada para proteger el puerto y la ciudad de San Juan de ataques de indígenas, corsarios y piratas. Aunque su capacidad defensiva era limitada, servía como primera línea de defensa. Residencia oficial. Desde 1544 ha sido la residencia oficial de los gobernadores de Puerto Rico. Esta función ha perdurado hasta la actualidad, convirtiéndose en la mansión ejecutiva más antigua en uso continuo en las Américas. Centro administrativo. Además de ser una residencia, la fortaleza ha servido como centro administrativo donde se toman las decisiones gubernamentales importantes. Características formales. La estructura originalmente tenía un diseño medieval, con 4 paredes gruesas y un patio interior. La torre del homenaje y la torre austral son ejemplos de elementos arquitectónicos medievales. A lo largo de los siglos, la fortaleza ha experimentado varias expansiones y remodelaciones, especialmente en los siglos XIV, para adaptarse a sus nuevas funciones administrativas. Hoy en día, el complejo incluye varios edificios conectados con habitaciones de vivienda y privadas en diferentes pisos. La fortaleza combina elementos arquitectónicos militares con características residenciales y ornamentales. Los jardines, las piscinas y las vistas sobre la muralla de San Juan hacia la bahía son ejemplos de la evolución hacia una residencia más lujosa. A continuación se analiza el Castillo San Felipe de Barajas. Este castillo se encuentra situado en Cartagena de Indias, en un cerro llamado San Lázaro. Es una de las fortificaciones más impresionantes de la época colonial y su nombre real es Fuerte de San Felipe de Barajas. Fue construido en 1536 y ampliado en 1639 y 1657 durante la época virreinal española. Características funcionales. Su principal función era proteger a la ciudad Cartagena de Indias de ataques por parte de piratas y fuerzas enemigas, por eso él actuaba como defensa militar. Y su ubicación fue estratégica, ya que a la altura del cerro permitía una excelente visibilidad panorámica para detectar cualquier movimiento enemigo. Cabe recalcar que dentro de esta función también incluían algunos elementos defensivos, como sus túneles, rampas y cañones, que estaban ubicados para maximizar esta defensa. Otro punto importante que pertenecía a su función era su sistema de túneles, que estaban diseñados con una estructura laberíntica, lo que dificultaba la orientación de los enemigos en caso de que lograran infiltrarse. Sus funciones principales eran la movilidad y la comunicación, la defensa y la estrategia, y el almacenamiento y el refugio, ya que también servían como almacenes para armas y las provisiones. También, algunas veces como refugio para los soldados durante los bombardeos. Estos túneles también servían como una ruta de escape en caso de un asedio. El diseño del castillo con sus túneles, baterías y estructuras defensivas es un ejemplo de la avanzada ingeniería militar de esta época. Y gracias a estas características permitieron a la fortaleza resistir varios ataques, incluyendo el famoso asedio de 1741 por parte de las fuerzas británicas lideradas por el almirante Edward Vernon. Otra de sus funciones, como ya antes mencionada, fue el almacenamiento y la provisión, lo que se consideró un punto muy importante y favorecedor al mismo castillo, ya que esto también servía como un refugio seguro para los soldados y en ocasiones muchas veces para la población civil. Sus estructuras internas estaban diseñadas para proporcionar protección contra bombardeo y asaltos directos. Sus características funcionales lo convirtieron en un lugar eficiente, activo, efectivo y seguro durante todos los ataques. Características formales.
El diseño del castillo es un ejemplo clásico de la arquitectura militar española del siglo XXVII. Los principales materiales utilizados en la construcción son la piedra y el cemento. Estos materiales no solo proporcionaban resistencia estructural, sino que también ayudaban a mantener la fortaleza fresca en el clima cálido de Cartagena. Sus acabados son totalmente rústicos, reflejando la funcionalidad militar de la estructura. No se enfocaron en la ornamentación, sino en la practicidad y la resistencia, donde también incluyeron algunos elementos defensivos como los cañones y la artillería, los túneles y los pasadizos, que permitían a los defensores repeler ataques desde cualquier dirección. Estructura y diseño. El castillo tiene una forma triangular, lo que le permite maximizar la cobertura defensiva y minimizar los puntos ciegos. Esta forma también facilita la distribución de las fuerzas defensivas a lo largo de sus murallas. Cuenta con baluartes, que son estructuras salientes en las esquinas del castillo. Estos baluartes permitían a los defensores cubrir los flancos y proporcionar fuego cruzado. También contaban con murallas extremadamente gruesas que estaban diseñadas para resistir los impactos de los cañonazos, construidas en piedra y cemento. El castillo también estaba compuesto por baterías, un bonete y un guarnabeque, interconectados con galerías subterráneas y los túneles. Es importante mencionar que este castillo fue destacado gracias a su importancia cultural e histórica y es considerado una de las 7 maravillas de Cartagena y forma parte del patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Palacio de los Capitanes Generales. Este palacio de actual museo se ubica en La Habana, Cuba, y ocupa toda una manzana frente a la Plaza de Armas, siendo el edificio de mayor importancia entre los que rodean esta plaza. Además de ser el mayor exponente del barroco en Cuba y uno de los más representativos de este estilo en Latinoamérica, destacando por su pórtico, columnas y arcos de piedra labrada desde el piso al techo, con un interior ricamente decorado, proporcionando una sensación de grandeza y elegancia. Su construcción inició en el año 1776 sobre el terreno que ocupaba un pequeño templo católico y culminó en el año 1792 a cargo del ingeniero Antonio Fernández Trevejo y Saldívar, considerado el mayor exponente de la arquitectura cubana en el siglo XVIII. Por su importancia para la corona, casi todos los materiales con los que fue construido fueron importados, como los ladrillos de Magala, el mármol de Génova y hierros de Bilbao. Se compone de un único volumen con un vacío en la parte central, por lo tanto su planta es centralizada, organizando los espacios en torno a un patio central, creando una disposición simétrica. Su acceso principal da a la plaza en la calle Tacón, empezando por el portal, un espacio de transición entre el exterior y el interior del edificio, y el zaguán que conduce al patio interior, que cuenta con la estatua de Cristóbal Colón, colocada en el lugar en el año 1862, y alrededor se ubican salas y otros espacios, contando actualmente con un total de 40 salas de exposición permanentes. En su interior destacan los arcos de medio punto con columnas de orden toscano, especialmente alrededor del patio, que además muchas de estas salas están decoradas con muebles y artefactos originales de la época colonial, lo que te transporta al pasado. Sus fachadas se caracterizan por la simetría y horizontalidad que demuestran. En esta se dividen en 2 cuerpos por una cornisa entre las 2 primeras plantas y la última. La fachada más importante es la que da a la plaza, ya que en el primer cuerpo destacan sus arcos de medio punto y pilastras de orden toscano que llevan a la entrada principal, enmarcada por 2 pilastras jónicas, y que sobre ellas se observa la corona de la Real Española. En el segundo cuerpo consiste en alternar las pilastras y vanos alargados que se decoran con molduras, rematando con un frontón curvo. Palacio de los Condes de San Mateo está ubicado en las calles de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, y es una de las construcciones barrocas de arquitectura civil más significativas del centro histórico de la Ciudad de México. Este edificio destaca por su barroco mexicano, con grandes arcos, la escalera helicoidal y elementos decorativos que le otorgan movimiento, algo característico de este estilo. Se contrató al arquitecto Francisco Antonio de Guerrero y Torres para construir una vivienda que fuera una prueba de opulencia y poderío de sus dueños. Su construcción inició en el año 1769 y culminó en 1772. Fue erigida dentro del más puro estilo mexicano, utilizando cantera de chiluca para los elementos estructurales, tesontle para la ornamentación de la fachada y finalmente detalles de azulejos de Talavera poblana.
Al igual que el anterior palacio, el edificio es un único volumen, aunque este cuenta con 2 patios, por lo que su planta se distribuye en diferentes pasillos que conectan con ambos. El acceso a este edificio es de la calle Isabel la Católica, llegándole al recibidor con el patio de honor. Anteriormente, el segundo patio se hallaban habitaciones de los criados junto con las caballerizas y bodegas, además de una escalera de desarrollo helicoidal que se encuentra entre el primer y segundo patio. Es única en México y se trata en realidad de 2 escaleras de honor y la de servicio construidas en una sola estructura arquitectónica que resuelve el acceso a los pisos altos con gran señorío. En esta segunda planta solía ser la planta noble y con salida a los corredores se hallaban las habitaciones de la familia, la sala de armas, la sala de música, la sala de recibo, la biblioteca y otros. Dentro del palacio sus extensos arcos están sostenidos por columnas robustas de orden toscano, que en conjunto de las molduras y detalles de herrería decoran el interior otorgándole un ambiente majestuoso y elegante, además de contar con 2 cúpulas y una sobre ellas en la escalera helicoidal. Sus fachadas también se caracterizan por la horizontalidad, dividiéndose en 2 cuerpos por una cornisa, pero estas son más elegantes y sombrías. En el primer cuerpo y segundo cuerpo comparten características similares, como estar compuestas por pilastras adornadas de recuadros hundidos y bordeadas molduras ondulantes, que sostienen un esculpido de gárgolas sostenidas por angelitos, además de rematar en la torre de la esquina que contiene un nicho angular para proyectar la imagen de la guadalupana flanqueada por columnas salmónicas. Por otro lado, su acceso principal destaca al estar enmarcado entre 2 pilastras con adornos vegetales y 2 ángeles que sostienen un medallón oval. Ahora bien, para concluir, es importante mencionar que durante la época colonial en Latinoamérica, todas estas edificaciones militares, civiles y religiosas jugaron un papel crucial y muy importante en la configuración del paisaje urbano, pero también en la consolidación del poder colonial. En conjunto, estas edificaciones de la época colonial en Latinoamérica no solo reflejan la adaptación de las técnicas europeas a las condiciones locales, sino que también representan la convergencia de culturas e influencias que dieron forma a la sociedad latinoamericana. Estas estructuras hoy en día han dejado un legado duradero, constituyendo un testimonio tangible de la historia y la identidad cultural de la región. Muchas gracias por la atención.